Estamos de nuevo aquí con todos ustedes, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos y continuamos con nuestra segunda ponencia de esta mañana, igual de interesante, a la que le hemos denominado virtualidad y productividad si son compatibles. Tenemos a don Carlos Aguirre, que también es un compañero cercano, además de que es compañero porque trabaja con nosotros en la UNED, siempre nos está ayudando con sus capacitaciones. Como decíamos Federico, a pesar de que ha logrado que tantas veces la liga sea campeón, igual lo queremos un montón y le apreciamos un montón. Y don Carlos Aguirre es socio de director de CA Coach, firma consultora enfocada en maximizar el talento en las organizaciones, el máster en administración de empresas de INCAE, máster en finanzas, máster en psicología deportiva y coaching, máster Coaching y Liderazgo, candidato Máster Big Data y Data Business Intelligence. Durante 27 años laboró para el INCAE, donde se desempeñó como Coach Career Services, director de planeamiento estratégico, auditor interno y director de presupuesto. Además, don Carlos es coach deportivo y ha participado en el desarrollo de deportistas de alto desempeño, tanto a nivel nacional como internacional, y fue además el coach de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica del 2015 al 2018. Así que podrán ver cómo don Carlos es parte, artícipe de muchísimas de nuestras grandes alegrías y para nosotros es también un honor tenerlo durante esta mañana. Les recordamos que pueden estar interactuando mediante el chat. De hecho, tenemos conectados a muchos tutores de la ECA, del área de banca y finanzas, de contabilidad, de estadística, de mercadeo. Y también somos uno, toda la UNED, y por eso es que hemos querido también participar a tutores de otras escuelas y también tenemos a tutores de la ESEN, de investigación educativa, tutores de la ESE. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y don Carlos, muchas gracias también por estar con nosotros durante esta mañana y adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Buenos días al señor rector, don Rodrigo Arias Camacho, al doctor Federico Lin y a todos mis compañeras y compañeros de la UNED, porque yo soy uno más de ustedes, así que siempre que me inviten acá, voy a estar aquí. Escuché con mucha atención la charla de José Manuel. Este, Voy a retomar inclusive algunos de los temas que él tiene, un par ahí los traíamos nosotros. Y también por ser coach, por ser muy ligado al área de recursos humanos, de talento humano, pues comparto muchísimo lo que él dice. Así que muchas gracias por estar hoy acá, un sábado, por dedicarle un tiempo a estos temas. Una de las frases con las que me gusta arrancar es decirles que la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo es seguir aprendiendo. La única ventaja competitiva sostenible en el tiempo es seguir aprendiendo. Y otra de mis frases favoritas, que tiene que ver mucho con psicología, la dijo Mary de Belvin. Este señor que tiene 94 años y que fue uno de los pioneros en habilidades blandas y todavía está con vida. Este señor nos decía lo siguiente: si usted quiere tener éxito en la vida, entienda que el éxito está en su comportamiento. No está tanto en lo que hacemos, sino cómo nos comportamos con eso que hacemos. Este tema un día me llamó a finales de octubre el doctor Federico Lee y me dijo que tenía ese tema para mí. Y con mucho gusto lo acepté. Todo un reto, por cierto, algo que no es nuevo. Hay una cosa que voy a decirles, que lo único nuevo que tenemos hoy es la pandemia. Todo lo demás ya existía. Esta plataforma existía hace más de 4 años. La UNED existe hace más de 42 años con muchas cosas que vino a poner en la mesa en aquellos tiempos, ¿verdad? Y hoy son toda una novedad. Entonces vamos a partir que lo único nuevo que tenemos es la pandemia y les cuento un poquito de este tema. A principios de año, exactamente en enero 15, me llamó una empresa para que hiciéramos una investigación sobre todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Esta empresa estaba trayendo unos dispositivos para empezar a promocionarlos en el país y en Centroamérica, desde México hasta Panamá, para que las personas que estuvieran yendo a hacer teletrabajo o trabajo remoto o smart working, como se llame esto,
tuvieran mejor conexión, ¿verdad? Esto se iba a presentar el 23 de marzo, perdón, en un hotel a directores de recursos humanos, diciéndole las ventajas, los mitos, las ganancias de hacer teletrabajo. Obviamente, el 6 de marzo fue el primer caso de COVID en Costa Rica y todo esto se detuvo. Pero la investigación quedó por ahí, la terminamos, la hicimos, ¿verdad? La entregamos, la estuvimos revisando a fondo con la agencia de publicidad y una de estas empresas que quería trabajar estos temas en Costa Rica. Entonces, lo único nuevo que tenemos nosotros hoy es la pandemia. Pero ya existían datos bastante largos en el tiempo de lo que es el teletrabajo. Y hay muchos del 60, pero yo encontré uno que me llamó la atención de 1970. En 1970 pasó algo curioso. Dice, la idea del teletrabajo empezó a suscitarse interés con la crisis del petróleo en el decenio de 1970. Al dispararse el precio del petróleo, se encarecieron los costos del desplazamiento diario entre el domicilio y el lugar de trabajo, además de plantearse otra serie de dificultades. Y aquí se empezaron a plantearse una serie de, de normas de cómo era que tenía que hacer en ese entonces, estamos hablando de 1970, hace 50 años, el teletrabajo. Hoy podemos decir que nuestras casas están hechas para vivir, están hechas para, en el mejor de los casos, llegar a dormir, pero no están hechas para hacer teletrabajo. A pesar de que en Costa Rica hay muchas empresas como Amazon que ya tenían esto instaurado de forma muy buena y otras más por ahí. Entonces, me encargaron este lindo tema, el cual vamos a abordar en el tiempo que nos han establecido. Y hace 5 años exacto, nosotros, no, 6 años exactos en INCAE, dábamos charlas en los seminarios que tenían que ver con el concepto BUCA o el concepto BIC, que tiene que ver con un mundo muy volátil, muy incierto, muy complejo, muy ambiguo. Y decíamos nosotros en ese entonces, yo podía una charla que decía, vivimos un mundo que evoluciona, revoluciona o es una locura. En ese momento la gente sí nos daba pelota, ponía atención, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, ¿qué es vivir un concepto buca? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el liderazgo que tenemos que tener ahí? Y más o menos les decíamos, ¿verdad? Que para vivir en este mundo tan incierto debemos de tener personas muy versátiles. Decía el profesor José Manuel, que él aprendió muchas plataformas. Entonces hay que comenzar a ver los beneficios que nos ha traído este teletrabajo, que nos ha traído estar haciendo hoy trabajos remotos. Obviamente no es igual dar en una conferencia viendo las pantallas de ustedes y solo el nombre Augusto Santos, Graving, Evelyn, José Joaquín, Cristian. Uno no sabe si están o no están, pero uno ya confía que hay 67 personas, 66 personas conmigo, 67 conectadas. Entonces, esto ya venía. La palabra normalidad, yo la empecé a ver en el 2015, 2017, en algunos libros que tenían que ver con tecnología y decía que iba a haber una nueva normalidad y hablaba mucho de estos temas, por lo cual yo encontré mucha literatura en este tema que estuvimos trabajando en enero. Les leo rápidamente una encuesta. En Estados Unidos se hizo una encuesta antes de pandemia que decía que el 43% ya trabajaba remoto en algún día de la semana. El 52% de los trabajadores remotos son mujeres. $4,000 de ingresos superiores al resto de los trabajadores que se quedaban en una oficina. $11,000 en ahorros generados por trabajos remotos. Niveles de estrés, ojo esto que es interesante para los que trabajamos habilidades y con el ser, 82% más bajos. 87% se sienten más identificados con la compañía. O sea, no es que perdemos ese sentido de pertenencia. Y un 68% de estos son milenios. Aquí tengo que decirles que es la primera vez en la humanidad que tenemos 4 generaciones trabajando juntos, desde la generación Z hasta los baby boomers, pasando por la millennial, que es de la cual hay más, ¿verdad? Y la generación X, que estamos, aquellos que ya tenemos más de 50 años. Pero también se aproxima misteriosamente y para muy bien lo que es los centennials. Los centennials va a ser una generación súper linda. Esa generación que hoy está estudiando, que hoy está
en el colegio sus últimos años posiblemente y que esto no le ha tomado con tanta sorpresa porque es en el mundo en que ha vivido. Habían otros datos interesantes en esto que presentamos. Entre el 2% y el 40% de los trabajadores hacen teletrabajo alrededor del mundo. Ojo, ya la cifra ya estaba. Algunos datos interesantes, 7 millones en Brasil, 2.6 millones en Argentina, en México y unos 500,000 personas en, en, en el resto del mundo. Hay un estudio súper interesante en lo que tiene que ver con el Estado de la Nación de Costa Rica y hay unos datos de quiénes eran los que estaban yendo a teletrabajar y dice principalmente lo utilizan en actividades profesionales y administrativas de apoyo, así como en comunicaciones y servicios. También dice el sector público cuánto lo estaba utilizando. Y un dato muy interesante, ¿verdad? Que empezamos a investigar, que son preguntas que hoy nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuáles datos? ¿Cuánta ropa estamos utilizando hoy? Si bien es cierto, yo hoy pues me catrineé, como se dice en este país, saco y corbata, porque creo que el evento lo ameritaba, ¿verdad? Ustedes posiblemente no saben si ando un short o ando un pantalón o ando en chacletas o descalzo, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a decir en ese momento en enero, ¿cuánto se ahorraban? Estamos hablando de enero, ¿verdad? Hoy esto tiene que estar totalmente disparado para bien. Digamos, en vestido, 120,000 colones, decíamos nosotros, anuales. En transporte, 264,000 colones. En alimentación, 151,200. En servicios de agua, esto más bien ahora aumentó, ¿verdad? En servicios de internet, a 213,600. Estos datos eran muy interesantes en aquel entonces. Yo no me quiero imaginar cómo son ahora, pero nuestra charla se titula entonces, partiendo de ese pequeñito resumen, este fue el título que me regaló, digo me regaló porque fue un muy buen título que le puso don Federico y Ginette. La virtualidad y productividad si son compatibles. Yo no los voy a convencer si si son compatibles o no, si hay más productividad o menos productividad. Ya el profesor José Manuel dijo que sí, somos más productivos, ¿verdad? Pero cada quien, usted y yo, vamos a tomar partido de qué es lo que verdaderamente esto nos está dejando. Nosotros, los profesores, los docentes, hemos aprendido muchas cuestiones en esto, ¿verdad? Entonces uno pone su camarita en este teletrabajo. Al principio nos sentíamos muy incómodos, pero uno le empieza a decir a la gente, ok, perfecto, vamos a estar en esa actividad, cámara encendida en todo momento, micrófono apagado, eso que está Ginette siempre muy atenta. Posiblemente esta plataforma nos permite hacer sus grupos y vamos a ir a trabajar a salas, ¿verdad? Hace 8 meses la gente decía, pues me salgo, la gente se salía, hacíamos unos completos enredos, preferiblemente utilicemos audífonos para que aislemos el ruido que está por ahí. Si tenemos alguna pregunta, levantamos la mano, sigamos explicando todo lo que esto está. Ahí existe un chat, podríamos utilizar el teléfono para hacer alguna dinámica, también está en WhatsApp. Por favor, tenerle unas papeletas ahí para escribir. Todas estas son cosas que antes no lo hacíamos nosotros en el aula, porque estábamos acostumbrados a otra cuestión. Don José Manuel habló de cambio. Yo tengo una frase del cambio que trabajamos nosotros mucho que dice, la velocidad con la que se cambia debe ser superior a la velocidad con que aparece la necesidad. Si la necesidad apareció, ya es tarde. Hoy hay una palabra muy interesante en ese reskilling, eso que tenemos que aprender. Tenemos desde aquí 25, es el World Economic Forum, para adquirir otras pool de habilidades blandas. Si nos había costado algunas, ahora tenemos que adquirir otro set que son las necesarias para esto que estamos nosotros viviendo. Cualquier compañía diseñada para triunfar en el siglo XX está abocada al fracaso en el siglo XXI. Hoy se está diciendo cualquier compañía que no se transforme, que no haga reskilling, que no haga fast skilling, que no haga transformación digital, posiblemente no va a sobrevivir. Y esto no es nuevo. Peter Drucker decía, el mayor peligro no es la turbulencia, el mayor peligro no es la crisis, es seguir actuando con una lógica de ayer. El ayer pasó. Entonces, actualmente todas las personas estamos expuestas a los cambios. Y esto ha traído una serie de retos, de esfuerzos, de adaptarnos. Nuestro cerebro es perezoso. Los que hemos estudiado un poco neurociencia sabemos que nuestro cerebro es perezosillo.
y si no se adapta así como tan rápido a aquellas cosas que no le gustan y que va a luchar hasta un 20%. Pero también está la otra parte que te dice, está la neuroplasticidad. Hoy puede ser o podemos ser más inteligentes de lo que somos, pero tenemos que trabajar esto. Hoy existen gimnasios cerebrales y no existen porque existe la pandemia. Existen hace rato. Hemos trabajado con deportistas y nosotros utilizamos mucho de esto para trabajar su concentración, su confianza. Pero todos estamos expuestos a los cambios. ¿Pero qué nos dice Otto Charman? Que a los seres humanos no les gustan los cambios. El 6 de marzo, nosotros pensábamos que ese problema de la pandemia no era con nosotros y algunos estaban de vacaciones muy felices. Yo me acuerdo, yo estaba en un seminario, dando un taller para muchas personas, y de repente pues sabíamos que podíamos caer en el miedo y, y comenzamos a resistirnos, a resignarnos. Desde ahí no absolutamente nada, porque de la psicología decimos, desde la resignación, desde el resentimiento, no pasa nada. Nosotros tenemos que vivir en la aceptación y en la ambición, ¿verdad? De que hay cosas que van a estar. Y esto es la U, ¿verdad? Dice la economía, aquí hay muchos economistas probablemente, que también está la teoría de la L. Ojalá que no se convierta en una L, porque en una L no hay salida. En cambio, en una U vamos a pasar por todas estas etapas y vamos a salir. Se nos permite algunas emociones que no sean tan buenas también, vivirlas, sacarlas, pero que no nos habiten. Y después de esto seguir. Decía Víctor Frank, que no somos el producto de las circunstancias, somos el producto de las decisiones que usted está tomando hoy. Entonces, la velocidad con la que tenemos que estar cambiando debe ser superior a la velocidad con que aparece la necesidad. Entonces, la virtualidad y la productividad es un binomio complejo. ¿Mm? Podría ser complejo, pero ya tenemos estadísticas que nos dicen desde esa de Gallup en Estados Unidos que ya ese es más productivo. Hoy hay algunas preguntas interesantes en encuestas recientes. Hoy la gente tiene más compromiso, pero también tiene un compromiso los que han quedado con empleo por efecto también del miedo. Lo que hay que ver es que si ese compromiso se va a mantener a lo largo del tiempo. Cuando don Federico me planteó esto, que fue hace más de 20 días, yo me di a la tarea de ir preguntando a cada empresa que iba qué estaban haciendo con la virtualidad y qué van a hacer después cuando llegue alguna vacuna. Alguna empresa me dijo, nosotros no creemos no creemos en el teletrabajo y estamos que la gente trabaje acá. Perfecto, no pasa nada. Y es una empresa que le está yendo muy bien. O como dicen ellos, de los que está perdiendo menos. Perfecto. Otras nos dicen, no vamos a regresar porque esto nos ha encantado. Otras nos dicen, vamos a evaluar hasta julio del 2021 a ver cómo queda. Otros están haciendo encuestas dentro de sus empresas para ver quiénes se quieren quedar teletrabajando y quiénes no, lo cual me parece maravilloso. Pero otra cosa que hemos encontrado en estas investigaciones que es interesante, póngale atención, se siguen construyendo unos lugares que se llaman workplace. Workplace. Son estos lugares donde usted va a trabajar y hay internet, alquila una oficina, etcétera, ¿verdad? Si usted va al City Mall, se dará cuenta que el tercer piso antes de pandemia ya lo estaban construyendo. ¿Por qué? Porque la gente ya no iba a cenar ni a comer ahí. Es por un efecto mercadeo, tiene que ver con los parqueos. La gente quiere ir, pero parquear de frente, no tiene que meterse al mall, la gente no quiere. Entonces, van hacia atrás y empiezan a construir los workplace donde la gente va a ir a trabajar después de pandemia y después de esto van a ver que hay un dato interesante que por qué es que los están construyendo así. Y hay algunos mitos del teletrabajo. Los teletrabajadores son vagos, mitos, ¿verdad? Y eso no es cierto, se mide la productividad. Recuerden que nuestras casas, hasta el 5 de marzo, todos los que estaban muy cómodamente trabajando en sus casas, eran para ir a vivir, era su hogar, pero no era el teletrabajo. Si ustedes observan dónde usted está llevando a cabo esta conferencia, este simposio, se dará cuenta que ahorita está en su cama, en la sala de su casa, en un patio, en un hotel, etcétera. Pero pocos podrían estar en una oficina. Entonces, si tienen el concepto que son vagos. Bueno, las empresas que lo hacen seriamente, pues mandan a revisar las conexiones, le entregan un equipo, ven las condiciones que tiene esta persona. ¿Por qué? Porque va a estar teletrabajando. El mito 2, el teletrabajador debe demostrar constantemente que está trabajando. Y creo que nosotros hemos confundido algo. Y nosotros decimos, ¿es un teletrabajo o sobre esfuerzo de trabajo? Porque cuando nos hacen encuestas, la gente está trabajando más de 8 o 10 horas. O es un teletrabajo. Pensamos que tenemos que estar conectados todo el día. Eso no nos pasaba en la presencialidad.
en la presencialidad era un poquito diferente todo, pero como todo cambió, siguen algunos mitos. 3, el teletrabajo hace que la cultura de la empresa se resienta. Esto es sumamente interesante. Para lo que trabajamos todo el tema de cultura, hoy nos dicen, por ejemplo, medíamos clima, y yo así lo digo, ¿cuál clima quiere medir? ¿El de la empresa o el de la casa donde está esa persona trabajando? ¿Qué tal si esa persona tiene más relaciones en su hogar? ¿Le afectará o no le afectará en el clima? ¿Verdad? ¿Cómo es que se va a medir verdaderamente este clima? Bueno, posiblemente estas empresas no sepan que ya existen algunos sistemas antes de pandemia que te mide esto en realidad casi virtual, diario. Todos los días usted contesta al menos 2 preguntas. ¿Cómo me siento yo y cómo siente la empresa? Y te mandan 7 preguntas aleatorias. Big Data, inteligencia artificial. Entonces sí es posible seguir midiendo esa cultura y saber cómo es que estamos y saber qué es lo que realmente afecta a la cultura y quitarnos el mito que vamos a ser solamente bien culturalmente si estamos juntos o separados, ya no. Entonces existen algunos mitos que a lo que trabajamos en DHE, que significa Desarrollo Humano Estratégico, tenemos que trabajar en las empresas. Los teletrabajadores están disponibles a cualquier hora del día y este sobreesfuerzo. Esto es la gente que pasa pegada a sus pantallas todo el día, pensando qué es lo que tenemos que hacer. ¿No han notado ustedes que hoy agarrar a alguien es súper difícil? Tienen reuniones cada hora. Y yo me pregunto, ¿y cuándo trabaja? Con todo lo malo que es estar con luces, con cámaras, con la pantalla, ¿verdad? Entonces sí tenemos que hacer algún esfuerzo para lograr un poquito más esa productividad. El trabajo en remoto mejora el rendimiento de los trabajadores en un 13%. Estas son estadísticas que ya hoy están saliendo, datos fresquitos de estos nuevos análisis que están haciendo en el mundo. El aumento del rendimiento de los trabajadores pasa del 13 al 22% cuando el teletrabajo es voluntario y no impuesto. Recuerde que les dije, hay empresas que están mandando hoy encuestas a sus trabajadores, a sus colaboradores, de decirle, estamos evaluando la posibilidad de quedarnos en teletrabajo. ¿Usted quisiera hacer esto? ¿Le gustaría? Hay algunos que dicen que sí y hay algunos que dicen que no. Pero las empresas ya son conscientes. Hoy, 8 meses, en el caso de nosotros, casi 9 meses en Costa Rica, que esto sí eleva el nivel. Pero como dijo José Manuel, también tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podríamos estar sobre trabajando o TV trabajando. Lo que tenemos que hacer es teletrabajando, que es muy diferente. Rendimiento y rotación y ahorro de mantenimiento, tomadas en su conjunto, representan una mejora de la productividad de la empresa de un 20 a un 30%. Entonces, ahí me pusieron el tema y yo me di a la tarea de decir a dónde era que estaba verdaderamente esa productividad. También tenemos empresas en este país que no pueden hacer teletrabajo, pero aún esas que no pueden hacer teletrabajo porque tienen plantas, ya lo comenzaron a hacer. ¿Por qué? Porque la restricción misma les impidió que pudieran estar ahí todos juntos en sus cubículos. Imagínense que hay empresas. Yo vivo en Alajuela. Hay empresas que fueron a alquilar algunas zonas muy interesantes, no voy a decir cuáles, por respeto. mm, Hicieron todo un boom por pasarse para ahí. Hoy están dejando las oficinas porque no van a regresar. Esas ya tomaron la decisión, no vamos a regresar. Y de las dos vamos a tener solamente una oficina para bodega. Entonces, esto, mis estimados amigos, compañeros, compañeras, se llama un efecto, ay, a veces le llamamos una fuerza 10X. Una fuerza 10X es aquella que puede derribar un mercado. Y entonces, todos los que están alquilando hoy, esto es una fuerza 10X, que las empresas ya no regresen a trabajar físicamente. Entonces tienen muchos efectos dominó. También hay gente que va a ser mayor perdedora. Beneficios. Usted podría aportar muchísimo, pero 98% les gustaría trabajar remotamente al menos algún tiempo del resto de sus carreras. Quiero decirles que nosotros en esas investigaciones encontramos un dato interesante. Antes de pandemia, obviamente, en 18, 19, ya el 46% de la población estaba destinada a que no iba a ir a trabajar. Sus trabajos eran diferentes. Y si no, revisemos un poco lo que pasó
con la crisis del 2007. Se dio una generación que se llama el Big Económico. El Big Económico fue aquella generación que llegó a la crisis y dijo, ok, estamos en crisis, hay que ir a estudiar. Cuando salieron de estudiar, dijeron, ya no queremos regresar a una empresa. Ahora queremos ser nosotros los mismos patronos. Y se creó ese concepto del Big Economic. Pero el 98% de las personas ante la pregunta si quiere seguir trabajando, dice sí. Pero vamos a ver, ¿dónde? Hay algunos que dicen, quiero horario flexible. Ah, es que esto nos cambió. Trabajar desde casa, 7%. En tiempo con familia, son los beneficios. Trabajar desde cualquier lugar, horario flexible, no hay traslado, pero 98% le gustaría seguir teletrabajando o le gustaría estar haciendo un trabajo de forma remota. Ya le gustaron los horarios flexibles. Por lo tanto, la cultura, la forma de medir tiene que ser diferente. Hoy decimos a las empresas que no necesitamos menos comunicación, necesitamos más comunicación, más que nunca. Y Rafael Echeverría, con el que yo estudié, el coach ontológico, él nos decía hace 12, 13 años ya de esto, ya murió el gerente capataz. Hay una nota luctuosa, el gerente capataz se murió y dio pie a un líder conversacional. Las empresas que trabajaron estos temas se adelantaron una década. Quienes todavía conservaron el gerente capataz o el que manda acá, pues van atrás una década. Entonces, pero hoy es una realidad. Como dicen en España, es una realidad como un piano. El 98% de la gente ya le gustó lo que está haciendo por un sinfín de motivos y todos válidos. Es un vacilón porque cuando hacíamos coaching, la gente decía, no, es que yo quiero tiempo con mi familia. Ahí lo tiene. No, es que yo quisiera compartir más en mi hogar. Ahí está. Ya tenemos 9 meses de estar en esto. A algunos les ha gustado, además. Otros, además, sí, quieren seguir haciendo teletrabajo, pero no de sus hogares. ¿Cuáles son los principales retos entonces que se encuentran los líderes? De esos que ustedes a veces, con los que ustedes trabajan, o como dijeron en la charla anterior, de esos que estamos formando. Si nosotros sumamos los retos de la virtualidad, el 19%, ese 22% y ese 10%, nos da casi un 50%. En el lugar hay distracciones. También tenemos derecho a desconectarnos del trabajo. Y también vimos una soledad. Vea lo que nos decía el profesor. Nosotros somos seres gregarios y más los latinos. Nos gusta estar en el vacilón, en la cercanía, en el partidito de fútbol, en salir de vez en cuando un viernes. Y ahora nos hemos acostumbrado, 19% estamos viendo desde la soledad. Otros 22% pasan conectados todo el día. Además, sin contar las distracciones también que hay en el lugar. ¿Cómo nos motivamos hoy? Ni qué decir con el Wi-Fi, confiable o no. Posiblemente muchos de nosotros lo primero que tuvimos que hacer es ir a tener más megas. Porque si usted vive como con 4 personas, contándolo a usted para una familia, no, digamos, estándar de este país, y sus 2 hijas o 2 hijos están conectados a la U o al colegio y los 2 trabajan, pues la cosa se complica. ¿Verdad? Y aquí, si usted tiene actividades en la tarde, primer rayo, todo se va a caer. Y aún así tenemos que seguir, recuerden, siendo productivos. ¿Cree que la videoconferencia es tan productiva, sino más productiva que las reuniones en persona? 79%. Eso ya existía. Yo fui el auditor de INCAE para la región. Al principio viajábamos muchísimo. En los años 90, por ahí creo, 97, 98, 2000, ya hacíamos las videoconferencias, ya no había que viajar tanto. Ya realizamos muchas cosas haciendo esto. Yo fui el coach de los estudiantes de INCAE, algunas sesiones, aunque no me gustaba, me gusta el cara a cara en sesiones de coaching, las hacíamos por videoconferencia. Estaba en la junta directiva de INCAE y las juntas directivas se hacían, cada uno conectado en sus países una vez al mes por videoconferencia. Dice que 79%, ¿verdad? Prefieren esto, son más productivas. Y creo que nosotros, a veces yo tenía que salir corriendo a una reunión presencial, a las 3 de la tarde, y regresar 7, 8 de la noche a mi casa por las presas. Esto hoy no se ha dado. Hemos ganado calidad de vida entonces también. Hoy no llega tarde a nada. Solo enciende la cámara y se conecta. Entonces, tiene el micrófono apagado, para ver algunas cosas interesantes, retos de una videoconferencia, las plataformas para la reunión, ¿verdad? La velocidad,
la calidad de los videos, cómo son, mantenerse enfocado, la calidad. Yo les recomiendo que le pidan a Ginette, o yo creo que todos lo tenemos ya. Hay 3 videos buenísimos que ella ha elaborado con la universidad, de cómo es que tenemos que hacer esto. Puña, si esto hubiera aparecido hace 7 meses atrás, nos hubiera dado una súper salvada, o si yo los había visto antes. ¿Por qué? Porque posiblemente ahora hemos mejorado un pelín, pero al principio era un desorden esto a pesar de que ya con el INCAE hacíamos el GoToMeeting, ¿verdad? En las reuniones. Pero, vea, y le pongo solamente un ejemplo, el micrófono apagado, un gran reto de la virtualidad. Hay una encuesta que dice qué es lo primero que la gente observa cuando entra a una videoconferencia, a una teleconferencia, la casa del otro, ¿verdad? Entonces tiene que acostumbrarse a dejar a la gente entrar a su casa y sentirse además bien con eso. Pero hay preocupaciones también, de esas cosas que tenemos que enseñarle a los muchachos. Ahí están algunas preocupaciones: que se reduzca la cohesión del equipo, la reducción de enfoque en los colaboradores, la reducción de la productividad de los colaboradores con exceso de trabajo, implicaciones en la carrera de los colaboradores, mantener la cultura de la empresa. Estos son retos súper interesantes. Por lo tanto, los que trabajan o trabajamos en DHE o DHO o como ustedes le quieran llamar, gestión de campo, maximizando el talento de las organizaciones, tenemos mucho que hacer. No importa si esto lo han cortado, porque lo primero que cortan son capacitaciones, y lo puedo decir abiertamente después de 27 años de laborar en el INCAE. Siempre nos cortaban las capacitaciones y nosotros vivíamos de dar capacitaciones. Lo bueno era que cuando habían crisis los estudiantes aumentaban, llegaban al campus a estudiar. Pero hay preocupaciones de los gerentes. Los gerentes están preocupados por cuál es la cultura de la empresa y están como gallinas sin cabeza. Además no saben cómo hacerlo. Y es donde usted tiene que aparecer con estos temas. En el 95, Daniel Goleman nos hablaba de las habilidades blandas. En el 69 nos hablaba Meredith Belby. Pero Daniel Goleman, parafaseando, decía, llegará un día en que las habilidades blandas será lo más importante en las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones de la virtualidad? ¿Verdad? Porque no es sentarnos por sentarnos, hay una planificación y organización. Organización en base a reglas, además, que se han prefijado. Y si usted no lo tenía, en Costa Rica ya teníamos una ley del teletrabajo, por cierto. Ya nos adelantamos. ¿Cómo revisamos hoy la planificación? ¿Cómo hacemos las entregas a tiempos y los compromisos? ¿Cómo planificamos eso? ¿Verdad? Y todavía uno encuentra personas que les cuesta conectarse, que usan unas plataformas y otras no, que no saben que hay un montón de otras herramientas, pero si usted puede utilizar, algunas inclusive las tienen hasta bloqueadas. Entonces uno dice, usted es digital hasta que llega a la empresa, porque usted en su teléfono tiene más cosas muchas veces que las que usted tiene en su organización. Entonces somos digitales a veces hasta que lleguemos a las empresas. La comunicación virtual. Si el cara a cara era difícil, ¿cómo es la virtual? ¿Cómo nos ponemos atención unos a otros? Yo soy coach, igual que José Manuel, me encanta ver a las personas. ¿Por qué? Porque podemos ver sus gestos, sus emociones, si se le aguaron los ojos, si frunció el ceño, si se enojó, si se rió. Virtualmente es complicado. Se han despedido personas virtuales, se han contratado también. Hoy hacemos trabajos, es una cosa súper interesante, hacemos trabajo con gente que no se conoce físicamente porque están virtuales. ¿Cómo se hacen esos trabajos? Entonces, es una constancia, ¿verdad? En el intercambio de información. Conste que lo hemos confundido con Reunitis. Entrega de información de calidad, disponibilidad, y también pensamos que tenemos que estar disponibles las 24/7 como que fuéramos un doctor. Reuniones virtuales, pero ¿de qué tamaño? ¿Cuánto tienen que durar? ¿Cuánto es lo más que una persona puede estar acá? Y obviamente lo del trabajo cooperativo o inteligencia colectiva, que tampoco es nuevo. Ese compromiso que se ha aumentado, por cierto, la transparencia y la constancia en el respeto. Hay 4C de la virtualidad, ¿verdad? La confianza, el compromiso y la comunicación y la colaboración. Obviamente esas se despliegan y se trabajan bastante a profundidad, pero cuando nosotros decimos en la presencialidad, la confianza, si nos metemos un poquito en la parte de psicología, decimos, bueno, ¿qué pasa cuando un equipo tiene confianza? Puede gestionar bien los conflictos. ¿Qué pasa cuando gestiona bien los conflictos? Tiene mayor compromiso. Y cuando tiene mayor compromiso, es un equipo responsable.
Y cuando las 4 estén listas, es un equipo que alcanza mejores resultados. Eso se llama la teoría de Patrick Lencioni. Y cuando estas cosas no pasan, dice el señor Patrick Lencioni, es un equipo que se puede llamar disfuncional. Entonces, ¿cómo mantener equipos funcionales en esta virtualidad? ¿Verdad? Pero ¿cómo trabajar con equipos a distancia? ¿Mm? Hacemos algunas cosas interesantes y un día de esto medimos un edificio, nos dieron los metros cuadrados, entonces pusimos 10.500 metros cuadrados. Ese es el edificio grande. ¿Dónde está su gente? Entonces el GPS del equipo, ¿dónde está? Si yo vivo en Alajuela y el otro vive en Cartago y otro vive en San Ramón y el otro en Naranjo y otro vive en Tres Ríos, híjole, ya llevamos más de 10.500 metros cuadrados, ya llevamos kilómetros. ¿Cómo es trabajar con equipos a distancia? Que tampoco era nuevo. Entonces, cuando usted no tiene una misión clara de ese equipo, esa X es misión clara de ese equipo, es puro activismo. Si usted no tiene una misión clara, es una utopía. Ajá, y si no tenemos a las personas, si no las hemos capacitado, si no les hemos ayudado a generar esos conocimientos para que tengan la habilidad, es pura teoría. Y si tenemos todo y no tenemos plata, es frustración. Y si tenemos todo, no tenemos planes, es una salida en falso. Al final del día, tenemos que tener todo alineado. Los que trabajamos en cultura decimos la palabra, tiene que estar todo alineado para que tenga éxito. Y si nos vino la pandemia, no importa. Si tenemos las cosas alineadas, tenemos el objetivo claro, los roles definidos, la toma de decisiones adecuada, los jugadores correctos, no es que nos va a ir bien solo con eso, pero estamos más propensos a tener éxito y a no ser un activista, una utopía, una teoría, frustración o tener salidas en falso. Si el timonel no sabe cómo dirigir el barco, la tormenta lo puede arrastrar hasta el fracaso. A mí me llamó mucho la atención que José Manuel nos decía a los profesores algo muy interesante. Yo lo traduzco en conocer el perfil emocional de ese equipo. Cuando uno llega a un camerino, cuando uno llega a una institución, una de las cosas primeras que hacemos es cómo conversa este equipo, qué le duele a este equipo. Hey, Carlos, pero lo trajimos a trabajar otras cosas. No, es que esto es importante. Este es el 50% para resolver el 10% que está malo, probablemente. Pero si el timonel no sabe cómo dirigir el barco, la tormenta lo puede arrastrar hasta el fracaso. Y hoy en día tenemos que conocer muy bien a las personas desde las emociones. Y se lo dice un contador público con una maestría en finanzas, ¿verdad? Los numeritos no cambian. Fácil de interpretar, una máquina lo hace, pero una persona todavía no. Eso es algo que tiene que hacer usted. Entonces, cómo es ese nuevo equipo? Es un equipo autónomo. Eso no le va a pedir a un centennial mucha, ay, no sé, estarle delegando y al mismo tiempo estarle supervisando. No, es un equipo autónomo. Ya ha estudiado solo, ya ha hecho homeschool, ya sabe cuáles son las herramientas. Recuerde que el líder capataz, que el gerente capataz falleció, estamos de luto y dio pie a un líder, a un gerente conversacional. Además es multidisciplinario. Estos muchachos y muchachas se manejan muy bien desde la razón, desde el corazón, saben idioma, manejan softwares, son muy tecnológicos. Desde que nacen ya pasan el dedito y uno sabe cómo es que lo hacen. Y además están acostumbrados a ser más colaborativos. Ese es el nuevo equipo que queremos, es el nuevo equipo que muchas empresas ya tienen, porque lo trabajaban antes de pandemia. Y si quiere un ejemplo, entonces los jugadores ambidiestros no son valiosos solo en los deportes. En el terreno de los negocios también es una habilidad muy apreciada en un líder y va más allá de su capacidad motriz. ¿Qué tiene que ver esto? En el 2012 apareció un término que se llama líder ambidiestro. Es un término que, como muchos de liderazgo, no caló mucho. En el 2002 también se tienen algunas referencias de este tema. Más sin embargo, los líderes ambidiestros son aquellos que operan muy bien desde la razón, pero como nos decía el profesor José Manuel, también desde el corazón. Estos son los que entienden con quién están trabajando. Entonces, hace algún tiempo para atrás venimos diciendo lo siguiente y trabajando, haciendo estas cosas. Entender y ser un líder y entender cómo soy yo tiene que ser transversal a todas las carreras. No importa si es economía, finanzas, contabilidad. No. Esto es transversal. Esto es medular.
porque después usted va a trabajar con gente. De los seminarios que más se dan en el mundo son los que tienen que ver con liderazgo, trabajo en equipo, habilidades blandas, coaching. No son Balance Scorecard y estos temas. ¿Por qué? Porque una vez que usted aprende al Balance Scorecard es muy sencillo. Son 4 perspectivas y no cambian nunca en el mundo. Son las mismas si usted está trabajando en Estados Unidos o en Chile. Pero usted es diferente si se va para otro país. Usted es diferente si cambia de trabajo. Hay una de las cualidades que nosotros le pedimos a los equipos. Nos dicen, ¿cuáles son cualidades de un equipo de alto desempeño? Tenemos varias, pero nosotros decimos una, que se dote de una capacidad psicológica especial. Porque antes de pandemia, una de las enfermedades número 1 en la OMS era la salud mental. Hoy lo sigue siendo. Post-crisis lo va a seguir siendo. De hecho, leí un documento esta semana, por cierto, de España, que decía que la quinta revolución va a ser una revolución emocional, por lo que nos está dejando esta famosa pandemia. Y entonces aparece este líder ambidiestro, que es excelencia operacional, pero también innovación a la vez. Es un equilibrio entre la productividad y la innovación. En la eficiencia y la innovación juegan el mismo campo de juego en común. Y la capacidad para explotar las capacidades actuales sin dejar de explorar. ¿Qué significa esto en español? Si yo soy contador público y estuviera trabajando sobre contabilidad, posiblemente estaría aprendiendo sobre NIC, sobre todas las formas, sobre cómo se contabilizan asientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso es estar explotando. Yo tengo que estar explorando qué es lo que sigue. El World Economic Forum saca un artículo y dice para el 2025, gente, estas son las competencias, punto. Y la que me llama la atención y me encanta por el tema en que nosotros desarrollamos es la autogestión. Una de las características principales de un líder responsable es la autogestión. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la virtualidad? Es que un líder ambidiestro se ajusta muy bien a la virtualidad, al teletrabajo, opera muy bien desde la razón, desde el corazón, entiende a las personas. Hay gente que me ha dicho a mí, yo no puedo con la virtualidad. Y yo le pregunto como coach, ¿qué es lo que no puede? ¿A qué le llama no puede? ¿Dónde siente ese no puede? ¿Qué te gustaría hacer entonces? Hay competencias de la virtualidad, por supuesto que las hay. Tiene que seguir produciendo resultados. No estamos contratados para perder. Tiene que ser un facilitador. Tiene que ser el ejemplo. ¿Cuántas plataformas aprendió usted? ¿En cuántas se puede meter aquí? Ya conoce Jamboard, Padlet, Miro y todos estos para hacer una bonita clase. Usted sabe ser patrocinador. Hey, muchachos, tengo esto para grabar anuncios. Hey, tengo esta otra cuestión. Y se convierte en un entrenador o en un coach también. Y es el analista del negocio. Es un líder completo, es un líder ambidiestro. Trabaja muy bien desde la razón y del corazón, maneja el Big Data, sabe para dónde va, sabe para dónde va el mundo, está enterado de las cosas nuevas que están pasando hoy en la humanidad, ¿verdad? Entonces, este liderazgo en la virtualidad tiene un enfoque. ¿Para qué? Lo que hemos venido hablando, para crear una cultura. ¿Cuál cultura? La del compromiso a distancia. ¿Por parte de quién? De los colaboradores. Se dice muy fácil, pero es que es complicado. Algunas veces lo hacemos más complicado. Encontrar un equilibrio que permita gestionar la productividad del equipo sin caer en el control excesivo de tareas. ¿Y cómo nos ha costado esto? ¿Sabe por qué? Porque hay muchos gerentes que les gusta el control y eso no es ni malo, ni bueno, ni peor, ni mejor. Nos encanta el control. No facultamos tanto. Y están nosotros que lo delegan todo y no dan seguimiento. Entonces vivimos en los extremos. Entonces también los aliados, ¿de qué? De la tecnología y la comunicación. No nos gusta la tecnología, híjole, estamos complicados. Si es exponencial, si cada 2.4 años cambia. O hay un libro que dice que se va a desacelerar un poquito, valga la redundancia, 2.8. Otros dicen que no, que va a seguir siendo exponencial y no lineal. Claves para liderar a distancia. Entonces, a más distancia, más comunicación. Buscar modos eficientes de comunicación. Crear colaboradores responsables. Motivar al equipo. La crisis se soluciona en equipo. Por eso les dije anteriormente, no importa lo que dure la crisis, no importa cuándo vengan los presupuestos para ir a trabajar con los equipos. Vamos a tener que ir a reparar equipos. Hay gente que ya, empresas que ya lo comenzaron a hacer, hace buen rato, por cierto. Motivar al equipo.
¿Cómo le motivamos al equipo? ¿Se ha puesto a pensar usted en cosas tan pequeñitas como este caso? Hay un colaborador que su almuerzo le costaba 250 colones todos los días. Se fue a teletrabajar y ya su almuerzo no le cuesta eso. En una canasta básica que no es tan básica en este país, ¿verdad? Pero por eso tenemos el país que tenemos. También ese personaje posiblemente nos dijo, pueden ser unos 2,000 colones diarios. Solo con eso se afectó su economía. Aunado a que a su señora esposa le redujeron un porcentaje su salario. Entonces los de recursos humanos tienen razón, estamos preocupados porque no sabemos cómo está la cultura, cómo está el clima, cómo está la gente, pero cómo hacemos colaboradores responsables sin perseguirlos, sin saber que tiene que conectar a tal o cual hora. Bueno, las crisis se solucionan en equipo, no es la tecnología, no es la estrategia, no son las finanzas. La principal ventaja competitiva que tenemos hoy es seguir haciendo un equipo. No importa si es a distancia o es presencial o es mixto o cómo va a quedar. Pero nosotros necesitamos seguir siendo productivos y productivos en un país que a veces llamamos emergente. Todavía más lo necesitamos. Más lo necesitamos. Para que un equipo entonces esté unido a distancia, ¿verdad? Afronta la realidad y asume el control de la situación. Marca metas comunes en la empresa. Hoy se han puesto muy de moda aquel famoso libro de Google que se llamaba los OKR, los objetivos de corto plazo. Lo de hoy. Si no tenemos liquidez, ¿qué vamos a estar pensando en 2 meses? Si lo que necesitamos es resolver la semana y la quincena, ¿y qué vamos a ir haciendo? Potencia la comunicación interna, que ahora además cambió. Define un plan de acción y lo pone en marcha. Define sus objetivos y plantea una estrategia. Designa responsables, determina acciones, establece un plazo, tiene una actitud positiva. ¿Qué les quiero decir con este slide? Que no es que las cosas nos van a llevar por obra y gracia. Tienen que tener un orden, tienen que tener un plan. Nos fuimos todos a teletrabajar. Hay gente que se fue con datos del teléfono. Yo he tenido que hacer algunas actividades y todos están con el teléfono, ¿verdad? Todavía hay gente que no tiene se fueron sin una laptop a trabajar, no tiene una computadora en sus casas. Delega la toma de decisiones y confía además en los responsables, a pesar de que usted es el último responsable. Fracasar no es el fin del mundo, rendirse sí. Tenemos que entender que la única ventaja competitiva que necesitamos hoy es seguir aprendiendo, que a veces nuestro cerebro se pone vago, que a veces entramos en pánico. Desde el pánico no nos va a pasar nada bueno, además, pero la neurociencia nos enseña la neuroplasticidad y la neuroplasticidad es esa capacidad de continuar aprendiendo. Entonces, tenga una visión a largo plazo y actúa siempre con ética y con valores claros y marcados. Hay cosas que no van a cambiar en la empresa. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores? ¿Por dónde es que vamos? Ok, vamos para allá. Ahora, simplemente lo que cambió fue que estamos unos en la casa, otros acá y nunca nos vemos. Y que tenemos una pandemia. Porque lo único nuevo que tenemos es la pandemia. ¿Quién se ha preocupado por los hábitos saludables? Hasta ahora, 5, 7 meses después, algunas empresas están haciendo cosas. ¿Quiénes se fueron con su silla de trabajo de que tenían en sus casas? No es igual un escritorio que una mesa de comedor, o la cama, o el almohadón, o el sillón. ¿Cuáles son esos horarios de trabajo que usted tiene? Ahora parece que no tenemos reloj. ¿Cuáles son los ejercicios que yo vengo de la parte física? Me encanta la educación física, vengo desde ahí y tenemos estadística del rendimiento de la gente en el trabajo versus los cuidados que se dan. Bueno, le estamos enseñando a la gente a respirar, a moverse, en un mundo donde hemos estado en una palabra fea que se llama el confinamiento, donde nos hemos movido poco. Hay gente que vive en el piso 23 con 85 metros cuadrados. No todo el mundo tiene la posibilidad de vivir en una casa con oficina grande que caminen, condominios, etcétera. Y hasta eso ha estado cerrado. Y además, ayudarles con estas cosas para que siga haciendo ese buen teletrabajo. Si nos movemos poco, regla pequeñita, ¿verdad? Regla básica de uno. Hay gente, vamos a seguir aumentando de peso más rápido. Y si aumentamos 1 kilo por año, ¿cómo va a ser este año entonces? Posiblemente hemos ganado más peso todos, nos hemos movido menos. Entonces también son aquellas cosas que tenemos que preocuparnos para que ese rendimiento también sea cierto. Hoy no lo tenemos en la empresa, el comedor está cerrado.
¿Cómo comemos en la casa? ¿Cuáles son esos mensajes que le estaba mandando? Y además tenemos que empezar a priorizar. ¿Cuándo sí, una reunión es larga? ¿Cuándo cortas? La gente también necesita hacer lo mismo que hacía en su oficina. Entonces es un buen momento para programar nuestra mente para el éxito. Desde la psicología deportiva decimos, la mente no entiende entre lo bueno y lo malo. La mente va a actuar. Y hay libros que dicen esto. La mente va a actuar, ¿verdad? Entonces los modelos de negocios de las empresas del futuro se están creando hoy. Aquellas empresas incapaces de reinventarse y desarrollar un modelo de negocio adecuado, simple y sencillamente no tendrán futuro. Van a desaparecer. De la primera a la segunda, a la tercera revolución, a las empresas se les dio 50 años, al ser humano se le dio 50 años. En esta hay instituciones serias que están planteando que son 5 años para hacer ese reskilling o ese upskilling. Así que muchas gracias. Ya llevo 50 minutos exactos en mi reloj y me quedo acá porque me dijeron que habían 10 minutos de preguntas o comentarios, señora Gineta. Así es, don Carlos, como siempre, un gusto escucharlo. Yo creo que nos podemos sentir todos tan identificados con todas y cada una de los comentarios que ha hecho ustedes durante esta mañana, porque es la realidad que vivimos y tenemos bastantes comentarios, primero agradecimientos de que qué excelente información. Nos hacen comentarios, por ejemplo, como que con la virtualidad no todas las organizaciones se hacen responsables de los costos de Internet, de la computadora, del escritorio hasta la silla, y que eso también son aspectos que afectan ese nivel de productividad. De acuerdo. Entonces, bueno, si quisieras hacer algún comentario en relación con eso, con esa parte de cómo podrían las empresas apoyar para hacer inversiones que hagan que tengamos una mejor salud ocupacional en el hogar, que es la realidad que estamos viviendo ahora. Y invitamos a todos ustedes, compañeros, que si tienen más comentarios, más preguntas, pueden ponerlas en el chat. Además de eso, don Carlos, de una vez, nos dicen cómo se puede mantener ese equilibrio trabajo, vida y cuántas horas extra cree usted que está trabajando la gente en teletrabajo. Adelante, por favor. Sí, esa última está bien fácil porque hay una estadística que dice que están trabajando entre 12 y 14 horas. Las horas normales de trabajo muchas veces en las empresas son de 8 a 9. Algunas veces uno se queda pues un poco más, es lo normal y todo el mundo, todo lo hemos hecho. Pero ¿cómo se busca ese equilibrio entre la vida y el trabajo? A ver, es que la vida nos cambió para venirnos a la casa, pero la vida tiene que continuar, hay que buscar la forma de hacer ejercicio. Desde el coaching le voy a contestar, el trabajo es solamente un dominio y el trabajo hay mucha gente y muchos escritores que no es la prioridad número uno además, es un dominio. Usted es un ser integral. ¿Y qué me refiero como dominio? También es papá, es mamá, es hijo, es abuelo, es esposo, ¿verdad? Es deportista, es profesional y tiene que actualizarse. Además, hay una cosa interesante que nosotros manejamos en el deporte 100% y es el descanso. Y el descanso tiene que darse ¿para qué? Para que su cuerpo vuelva nuevamente a agarrar esa forma para el día siguiente. Sí, hay empresas que no pudieron dar sus sillas, sus escritorios, su lacto, pero recuerden que sería cruel reclamarles en ese momento porque estas empresas se vieron súper afectadas, ¿verdad? No todo el mundo lo ha podido hacer. Ahora me encanta que se ha reactivado un poquito y ya les están mandando los escritorios a las casas. Hay gente que ha invertido también en sus propios beneficios de esa salud ocupacional. Recuerden que una característica de un líder responsable es el autodesarrollo y es la autogestión. Si la empresa no puede en ese momento, yo también voy a ver qué hago para que podamos. Al final es una carretera de doble vía. ¿Por qué? Porque usted también es el último, eso es el primero que se va a afectar. La compañía también los resultados, pero usted en su salud. Así es, otra consulta y también para darle el pase a don Pepe que quiere aportarnos más, pero nos hacen una consulta acerca de qué habilidades blandas debería tener un trabajador para realizar teletrabajo. Ok, yo creo que en habilidades blandas hay un set interesante de habilidades blandas. Yo antes mencioné una que estamos trabajando, que eso es ser un líder ambidiestro. Un líder ambidiestro es entender perfectamente la razón, pero también el corazón. Una habilidad blanda es
entender las emociones del otro. Daniel Goleman nos hablaba de un libro que se llamaba Focus y él nos decía, y llegará un momento en la vida en que la gente no va a entender a los demás. ¿Por qué? Porque no estamos presentes. Entonces hay una cosa que a mí me interesa cuando hablamos de habilidades blandas. Estén en el aquí y en el ahora. Una de las competencias de un coach es estar presente. Y nosotros en esta virtualidad hemos dejado de estar presentes. ¿Cómo volvemos a estar presentes? Híjole, hagamos ejercicios de respiración, algunas 3, 4 veces al día. Respire. Eso es oxigenar al cuerpo. ¿Por qué cree usted que cuando alguien se está ahogando en un partido le dicen respire, respire, respire? Y muchas veces usted no es consciente de que le ha metido mucha carga de trabajo a esto. Entonces, hay muchas habilidades blandas, pero una habilidad blanda es piensen en usted como persona. Piensen en lo importante que es en usted. Piense también en qué lugar tiene usted al trabajo y las demás cosas. Así es, don Carlos, y le agradecemos a don Pepe Figueroa que también se incorpore con nosotros, y don Carlos, quédese usted también con nosotros porque don José Manuel quería hacer otra intervención, pero tenemos todavía algunos comentarios y algunas consultas. Adelante. No, bueno, gracias Ginette. No, primero que nada, dar las gracias a Carlos, excelente ponencia. Has tocado creo que muchísimos temas. De una manera u otra hemos coincidido en algunos aspectos que creemos que son esenciales cuando se trabaja con personas. Yo creo que son la clave, ¿no?, para conseguir el éxito. No, solo quería compartir una idea y es que, claro, la relación entre virtualidad y productividad es una relación que no es directa siempre, obviamente. Para poder llegar a esa relación positiva entre virtualidad y productividad, hay que pasar un proceso de aprendizaje. Y es precisamente a través de ese proceso de aprendizaje y después de un periodo de tiempo donde hemos podido engrasar, articular, conseguir los recursos necesarios, tener la actitud adecuada, la confianza adecuada, entonces que podemos hablar de productividad. Y además, porque además en los tiempos que corren, y la mayoría de las empresas hoy están apostando por un modelo de teletrabajo híbrido, donde no se pierda esa relación y ese contacto humano que es tan importante en las relaciones laborales, y la otra parte, y se puede articular con una virtualidad desde casa. Es decir, la mayoría de los expertos en materia de teletrabajo están apuntando hacia ese híbrido como una forma de trabajar ideal en el mundo del trabajo. No sé qué está pasando en Costa Rica, pero por lo menos aquí en España se está apuntando hacia un modelo de ese tipo, de manera que las personas se sientan todavía cercanos a la organización y no pierdan ese contacto con la empresa, con la cultura, con los valores de la organización, y puedan también conciliar y articularlo de otra manera el trabajo desde casa, con toda la flexibilidad que implica trabajar desde casa. Porque está clarísimo que mucho de lo que hemos hecho de teletrabajo en estos tiempos no es ni siquiera teletrabajo. Ha sido resultado de una situación que nos ha superado a todos y que nos ha obligado a trabajar en casa. Pero eso no quiere decir de que las condiciones que tengamos para trabajar o las condiciones que hayamos tenido para trabajar en ese contexto hayan sido las mejores, sino que la gente no ha quedado más remedio que hacerlo así. Pero yo creo que una vez pasado ese pico y ese momento crítico, el teletrabajo, como dicen muchísimos expertos aquí, ha llegado para quedarse. Y muchísimas empresas ya están, por lo menos en España, un 34 o entre un 34 y 43% de las empresas están apostando por el mundo del teletrabajo. Obviamente conciliando, ¿no?, equilibrando y con ese binomio de unos días en casa, unos días teletrabajando, así. Nada, oye, felicidades Carlos, magnífica presentación. Creo que coincidimos en muchísimas cosas. Los estudios creo que has aportado van por esa dirección y el teletrabajo va a ser el pan nuestro de cada día en este próximo siglo, seguro. Muchas gracias. Gracias a José. usted. Tenemos muchos otros comentarios. Nos dicen, por favor, que hay muchos factores que afectan, aparte del emocional. Por ejemplo, la extensión de la jornada laboral sin remuneración económica en esta modalidad. Y también, don Carlos, nos dice Susana Araya, ¿por qué es que tenemos esa tendencia y ese comportamiento
de no parar cuando concluye la jornada laboral y seguir laborando y laborando a pesar de que el tiempo ya acabó. Sí, aquel día yo pregunté a unas personas en un focus group, con todo el anonimato y todo. Y usted sabe, Ginette y compañeros, que una de las respuestas que me causó tristeza fue miedo. Y la pregunta fue, ¿miedo a perder mi trabajo? Pero hay varios factores, Ginette, también. ¿Sabe cuál es uno? Y eso lo tenemos documentado. Que hoy los trabajadores no saben qué opina su jefe de ellos muchas veces, porque su jefe posiblemente es un muy mal conversador. Y la tercera es que los trabajadores no saben si lo que están haciendo suma o no suma muchas veces para lo que están viviendo ahí. Entonces, sí, José Manuel lo tocó muy bien y él decía, nos tenemos que preocupar por el ser. Estos son momentos donde tenemos que preocuparnos muchísimo de cómo está sintiendo esa persona, de ayudarle a tranquilizarlo, ¿verdad? De ser más conversadores. Cuando en una empresa hoy se despide porque es lo que toca virtualmente, se contrata virtualmente, uno podría decir que es estadística. La gente está preocupada cómo va a ser esa nueva cohesión de los equipos. Pero son esas tres, pero la que más me llama la atención, Ginette, la respuesta fue miedo. Miedo a quedarme sin trabajo. Miedo a que no estoy listo para ir a enfrentar la calle. Miedo a que no tengo ahorros y miedo a muchas cosas. Por eso la velocidad con la que se cambia debe ser superior a la velocidad con que aparece la necesidad. Desde que estábamos en la escuela, los que hoy tenemos 52 o 53 años, teníamos un chanchito para hacernos la fiesta de la alegría, ¿verdad? Hemos perdido algunas cosas que eran muy valiosas. Sabemos además que va a venir otra crisis. ¿Cuál? No sabemos cuál. No va a ser una pandemia, pero crisis va a vivir el mundo. Entonces esa velocidad con la que estamos que tener listo sí es posible. Y si no podemos, buscamos una ayuda. Por eso los departamentos de recursos humanos, y José Manuel es un experto en esto y podrá coincidir, van y ya están tomando un gran protagonismo en estas cosas, porque tienen que trabajar cómo es que van a insertar ese nuevo concepto de modelo con los trabajadores a como hayamos quedado. Y con eso termino. Hay empresas que han despedido al 50% de su planilla. No van a regresar y se van a encontrar con otros compañeros probablemente. ¿Cómo va a ser ahora sí ese clima, esa cultura? Gracias, Jeanette. Así es, don Carlos. Entonces, velocidad en esa adaptación del cambio y pérdida del miedo. Y ya para concluir, brevemente nos preguntan acerca de métricas. Métricas para medir, por ejemplo, clima laboral o eficiencia. Muy bien. Nosotros hemos estado buscando este tipo de métricas y al haber tan poco hoy, hay empresas que no están midiendo porque ellos dicen, nosotros sabemos cómo está el clima. Yo encontré una muy interesante que me gustó mucho, que tiene que ver, por cierto, con el quinto país en tecnología, que es Israel. Israel, como todos sabemos, es uno de los países que es una potencia en esto y están haciendo algunas encuestas manejando lo que son el concepto de juego y manejando el concepto de lo que es la gamificación también. Son cosas que están llegando ya por acá, en Sudamérica ya está, en España están hace 10 años, pero acá están llegando hasta ahora. La gente se está hoy diciendo cuáles son las métricas que verdaderamente tenemos que estar midiendo. Yo aquel día decía, bueno, pero ¿para qué nos complicamos la vida? Si lo que tenemos que hacer son preguntas, ¿cómo se siente la gente? ¿Cómo siente la empresa? Y los hacemos hablar. Sí, tampoco es tan sencillo. No tengo una respuesta más allá que esa, porque todos los que trabajamos en recursos humanos, hoy andamos como gallinas sin cabezas viendo cuál es lo mejor que tenemos que estar haciendo. ¿Qué hemos hecho nosotros para que se den una idea? Hemos ido nuevamente a conversar con la empresa, presencial o virtual, los entrevistamos y a partir de ahí comenzamos a sacar métricas que le pegan como un balance scorecard de cuáles son los objetivos estratégicos que tengan, si lo están evaluando hasta por desempeño y empezar a crear algo muy ad hoc
para esa organización. Don Carlos, muchísimas gracias por esta mañana tan provechosa, y a don José Manuel también, y a todos los que nos han acompañado. Estamos casi al final. Les recordamos que para recibir su certificado de participación tienen que quedarse hasta el final de la sesión, pero antes ya les estamos compartiendo el link de la evaluación en el chat, pero antes queremos una reflexión final de cierre. Esta reflexión está a cargo de nuestra compañera de la coordinación de la unidad de vinculación estudiantil, Montserrat Espinach. Así que adelante, Montserrat, por favor. Montserrat, por favor, volvé a empezar porque no te escuchamos. Adelante de nuevo, por favor. Ok, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, gracias. Bueno, buenos días a todos los compañeros tutores y compañeras. Bueno, de parte de la Unidad de Vinculación Estudiantil, nos sentimos muy contentos de que por lo menos estamos empezando a cumplir con esas expectativas de necesidades que nosotros como tutores en el pasado siempre hemos tenido. Entonces, este tipo de simposios, tanto para tutores como para estudiantes, nos ayudan a ir por lo menos conociendo cuáles son nuestras necesidades y qué debemos ir aprendiendo e implementando con nuestros compañeros para poder salir adelante en esta gran tarea de enseñar en un mundo virtual. Agradecemos demasiado a don Carlos y a don José, porque realmente lo que hemos aprendido es que viene una quinta revolución que va a ser una revolución de emociones. Tenemos que aprender todo lo que es desarrollo de habilidades blandas, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a ser colaborativos, y lo que vemos es que más que un profesor, más que un líder que manda, tenemos que volvernos un líder amigo, compañero, a veces hasta tener funciones de psicólogos, porque realmente lo que vemos es que los estudiantes nos necesitan, pero nos necesitan, como decía don José Manuel, en un nivel que no se vea un nivel como de pirámide, sino más bien como un tú a tú, estarlos en pareja juntos, viendo sus problemas, y que ellos se sientan en una confianza de cuando estamos ante una pantalla, tengan esa posibilidad de poder expresarse y decir sus emociones y sus cosas sin ese temor de que están pues detrás de un monitor. Entonces realmente me parece que las exposiciones fueron excelentes. Realmente de la unidad de vinculación estudiantil estamos muy contentos con todos, y también les quería aprovechar el momento para decirles que traemos un proyecto desde la unidad de vinculación estudiantil que es Aprendamos con la UNED. Es un proyecto en donde ustedes saben que aquí en Costa Rica pues no todos los lugares tienen la accesibilidad de internet como las tienen los que estamos en el GAM. Entonces, queremos invitarlos a ustedes, queridos compañeros tutores y tutoras, que si quieren ser parte de este proyecto, estamos haciendo grabaciones para poderlas mandar a nivel regional a televisoras locales. Entonces, ustedes de diferentes temas nos organizamos y podemos hacer grabaciones que las van a utilizar en diferentes sedes universitarias para que las transmitan en televisores locales. Entonces, vamos a ir dando un aporte nosotros como tutores a la comunidad nacional en diferentes tipos de temas de la expertise de cada uno. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico, lo voy a escribir en el chat, y sí agradecería también que por favor pues nos completen el cuestionario que pusimos de evaluación, porque hay unas preguntas ahí donde les estamos preguntando cuáles son los puntos o necesidades que ustedes quieren a futuro, de manera que el próximo cuatrimestre, porque realmente la idea de nosotros es que cada cuatrimestre haya un simposio en donde ustedes van a ir escuchando diferentes temáticas, sean de la necesidad de todos nosotros. Entonces, ojalá que nos colaboren en este sentido. Y muchas gracias. Ahora les pongo por el chat el correo electrónico mío para el que tenga gusto de participar en estos programas de televisión local. Muchas gracias. Gracias a usted, Montserrat. Y tenemos ya en el chat el link para que por favor los que puedan ingresar de una vez
y contestar la evaluación para, por favor, recibir su realimentación de qué les ha parecido esta mañana de trabajo, cuáles son sus impresiones, pero sobre todo que nos ayuden con cuáles temas consideran ustedes que deberíamos tratar en futuros simposios. Así que pueden accesar el link o pueden guardarlo y accesarlo en el transcurso del día, eso sí, hasta hoy a las 4 de la tarde. Recuerden que su certificado de participación se les hará llegar contra el llenado de este link. El link dura 3 minutitos, así que me imagino que ya hay muchos en este momento accesándolo, así que vamos a dar un par de minutos para que por favor lo vayan llenando y como les digo, tienen tiempo hasta hoy a las 4 de la tarde para completar esa evaluación. Es un link corto, pueden hacerlo en este momento si gustan y les vamos a dar un par de minutitos más. Y también les agradecemos quedarse hasta el final de la sesión para poder tomar las fotografías de evidencia de la actividad. Vamos a darles un tiempito más, aquellos que me imagino que están en este momento llenando la evaluación. Les agradecemos por el momento permanecer igual con sus cámaras apagadas. Ya casi vamos a encenderlas para que nos podamos ver todos un momento y poder compartir ese último momento. Y mientras tanto, de parte de la Escuela de Ciencias de la Administración y de la Unidad de Vinculación Estudiantil, les agradecemos muchísimo haber sacado tiempo esta mañana para compartir con nosotros en temas tan importantes, en temas tan relevantes, en temas tan relacionados a este nuestro quehacer como tutores.